Cristo es el fin de la ley. Por John Calvin. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dios, el Creador, el más perfecto y excelente hacedor de todas las cosas, quien ya se había mostrado más que admirable en su creación, hizo al hombre como su obra maestra para superar a todas las demás criaturas. El hombre está dotado de una singular excelencia, pues Dios lo formó a su propia imagen y semejanza, en la cual vemos un brillante resplandor de la gloria de Dios. Además, el hombre habría podido continuar en el estado en que fue formado si hubiera estado dispuesto a humillarse ante la majestad de Dios, magnificándolo con obras de gracia, no buscando su gloria en sí mismo, sino sabiendo que todo bien proviene de lo alto, siempre volviendo su mente a lo alto y glorificando al único y verdadero Dios, a quien pertenece la alabanza. Pero el desdichado hombre, queriendo ser alguien por sí mismo, comenzó de inmediato a olvidar y malinterpretar la fuente de su bien, y por un acto de ingratitud escandalosa, se propuso exaltarse en orgullo contra su Hacedor, y el autor de todo lo excelente en él. Por esta razón, descendió en ruina y perdió toda la dignidad y superioridad del estado en que fue creado inicialmente. Fue despojado y desprovisto de toda su gloria y privado de todos los dones que le habían sido otorgados. Y esto para confundirlo en su orgullo y obligarlo a entender lo que no quiso reconocer voluntariamente, que por sí mismo no era más que vanidad, y nunca habría sido otra cosa sino con la ayuda del Señor de poder. Por lo tanto, viendo que la imagen y semejanza de Dios fue desfigurada, y que el hombre estaba sin las gracias que Dios en su bondad le había otorgado, Dios comenzó a aborrecer al hombre y lo desconoció como su obra, ya que lo había puesto allí y ordenado su vida para su propio gozo y placer en él, como un padre con su hijo amado, ahora lo tenía en desprecio y abominación. Donde antes todo en el hombre le agradaba, ahora le causaba desagrado. Todo lo que habría amado, ahora despertaba su ira. Todo lo que había contemplado con la buena voluntad de un padre, comenzó a detestarlo y a verlo con pesar. En resumen, todo el hombre, con todo lo que tenía, sus hechos, sus pensamientos, sus palabras, su vida, desagradaba completamente a Dios, como si el hombre fuera un enemigo especial y adversario de Dios, tanto que Dios se arrepintió de haberlo hecho. Después de haber sido arrojado en tal confusión, el hombre fue fecundo en su maldita semilla, para engendrar descendientes como él mismo, es decir, viciosos, perversos, corruptos, vacíos y desprovistos de todo bien, ricos y abundantes en maldad. Aun así, el Señor de misericordia, que no solo ama sino que Él mismo es amor y bondad, estando listo en su infinita bondad para amar a quien no merecía amor, no destruyó por completo a los hombres, ni lo hundió en el abismo de su iniquidad, sino que, por el contrario, los sostuvo y apoyó con gentileza y paciencia, dándoles tiempo y oportunidad para volver a Él y aplicarse nuevamente a esa obediencia de la que se habían apartado. Y aunque se disfrazó y guardó silencio, como si quisiera esconderse de ellos, dejándolos seguir sus deseos y anhelos de sus concupiscencias, sin ley, sin orden, sin ninguna corrección de su palabra, no obstante, les ha dado suficiente advertencia de su presencia para moverlos a buscar, sentir y encontrarlo, y conocerlo y honrarlo como es su deber. Porque Él ha levantado por todas partes, en todos los lugares y en todas las cosas, sus estandartes y emblemas, bajo blasones tan claros e inteligibles que nadie puede pretender ignorar o no conocer a tal soberano Señor, quien ha exaltado tan abundantemente su magnificencia, quien ha escrito en todas las partes del mundo, en el cielo y en la tierra, y como grabado, la gloria de su poder, bondad, sabiduría y eternidad. Por lo tanto, San Pablo ha dicho con toda razón que el Señor nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio, incluso entre aquellos a quienes no ha enviado ningún conocimiento de su palabra. Es evidente que todas las criaturas, desde las que están en el firmamento hasta las que están en el centro de la tierra, son capaces de actuar como testigos y mensajeros de su gloria para todos los hombres, para traerlos a buscar a Dios, y después de haberlo encontrado, meditar en Él y rendirle el homenaje que corresponde a su dignidad como tan bueno, tan poderoso, tan sabio y Señor eterno. Sí, son incluso capaces de ayudar a todo hombre,
donde quiera que esté, en esta búsqueda, porque los pajarillos que cantan, cantan de Dios, los animales claman por Él, los elementos lo temen, las montañas le hacen eco, las fuentes y las aguas que fluyen le dirigen su mirada, y la hierba y las flores sonríen ante Él. Verdaderamente no hay necesidad de una larga búsqueda, ya que cada uno podría encontrarlo en sí mismo, porque cada uno de nosotros es sostenido y preservado por su poder que está en nosotros. Mientras tanto, para revelar más plenamente su infinita bondad y misericordia entre los hombres, no se contentó con enseñar a todos los hombres como acabamos de describir, sino que hizo oír su voz especialmente en cierto pueblo, al cual eligió, por su buena voluntad y libre gracia, de entre todas las naciones de la tierra. Estos fueron los hijos de Israel, a quienes se mostró claramente por su palabra, y les declaró por sus obras maravillosas lo que quería que supieran, porque los sacó de la sujeción de Faraón, rey de Egipto, bajo quien estaban oprimidos, para liberarlos y ponerlos en libertad. Los acompañó de noche y de día en su huida, como uno más de los fugitivos en medio de ellos. Los alimentó en el desierto, les hizo poseer la tierra prometida, les dio victorias y triunfos en sus manos, y como si no fuera nada para las otras naciones, quiso expresamente ser llamado el Dios de Israel, y que Israel fuera llamado su pueblo, con la condición de que no reconociera ningún otro Señor y no recibieran a nadie más como su Dios. Y esta alianza fue confirmada y entregada mediante instrumentos auténticos de testamento y testimonio dados por él mismo. No obstante, este pueblo, todos los cuales compartían la experiencia de su raza maldita, se mostraron verdaderos herederos de la maldad de su padre Adán. No se conmovieron por todas estas advertencias, y no escucharon la enseñanza con la que Dios los amonestaba. Las criaturas que llevaban el sello de la gloria y magnificencia de Dios no ayudaron a los gentiles y no les hicieron glorificar al que daba testimonio. Y la ley y los profetas no tuvieron la autoridad para guiar a los judíos en el camino correcto. Todos han estado ciegos a la luz, sordos a las advertencias y endurecidos contra los mandamientos. Es cierto que los gentiles, asombrados y convencidos por tantos bienes y beneficios que veían con sus propios ojos, se vieron obligados a reconocer al benefactor oculto de quien provenía tanta bondad. Pero en lugar de dar la gloria al verdadero Dios que le debían, forjaron un Dios a su propio gusto, soñado por su necia fantasía en su vanidad y engaño. Y no solo un Dios, sino tantos como su temeridad y orgullos les permitieron forjar y fundir, de modo que no había un pueblo o lugar que no hiciera nuevos dioses según les parecía bien. Así es como la idolatría, esa pérfida seductora, pudo ejercer dominio, apartar a los hombres de Dios y entretenerlos con toda una multitud de fantasmas a los que ellos mismos habían dado forma, nombre e incluso ser. En cuanto a los judíos, aunque recibieron y aceptaron los mensajes y mandamientos que su Señor les enviaba por sus siervos, no obstante, intemperantemente falsificaron la fe ante Él, se alejaron de Él descuidadamente, violaron y despreciaron su ley, la odiaron y resistieron caminar en sus caminos. Se volvieron extraños a la casa de Dios y corrieron como hombres disolutos tras otros dioses, adorando ídolos a la manera de los gentiles, en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si Dios iba a acercarse a su pueblo, ya fuera judío o gentil, se necesitaba un nuevo pacto, uno que fuera cierto, seguro e inviolable. Y para establecerlo y confirmarlo, era necesario tener un mediador, que intercediera y viniera entre las dos partes, para hacer concordia entre ellas, porque sin esto el hombre habría tenido que vivir siempre bajo la ira e indignación de Dios, y no habría tenido ningún medio de alivio de maldición, la miseria y la confusión en la que había estado atrapado y había caído. Y fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el verdadero y único Hijo eterno de Dios, quien tuvo que ser enviado y dado a la humanidad por el Padre, para restaurar un mundo de otro modo devastado, destruido y desolado. También, desde el principio, el mundo no estuvo sin la esperanza de recuperar la pérdida sufrida en Adán, porque incluso a Adán, a pesar de su incontinencia después de su ruina, se le dio la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, lo que significa que Jesucristo, nacido de una virgen, derribaría y destruiría el poder de Satanás. Después de eso, esta promesa fue renovada más plenamente a Abraham
cuando Dios le dijo que todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Esto significaba que de su simiente vendría Jesucristo según la carne, por cuya bendición todos los hombres de toda la tierra serían santificados. Y la misma promesa fue renovada a Isaac en la misma forma y con las mismas palabras, y después de eso fue anunciada con frecuencia, repetida y confirmada por el testimonio de varios profetas, para declarar claramente y con la mayor fiabilidad de quién había de nacer Cristo, en qué tiempo, en qué lugar, qué aflicciones y muerte iba a sufrir, y con qué gloria iba a resucitar de entre los muertos, cuál sería su reino y a qué salvación iba a llevar a los suyos. En primer lugar, se nos predice en Isaías cómo había de nacer de una virgen, diciendo: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Isaías 7, versículo 14. El tiempo se nos describe en Moisés, cuando el buen Jacob dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, versículo 10. Y esto se verificó cuando Jesucristo vino al mundo, porque los romanos, después de haber despojado a los judíos de todo gobierno y dominio, habían 37 años antes de la venida de Cristo ordenado a Herodes como rey sobre ellos, cuyo padre era Antíprato, el edomita, y su madre era una árabe. Por lo tanto, él era un extranjero. A veces había sucedido antes que los judíos estuvieran sin rey, pero nunca antes habían quedado como ahora, sin consejeros, gobernantes y legisladores. Otro cálculo del tiempo del nacimiento de Cristo se nos da en Daniel, por el conteo de las 70 semanas. Daniel 9, versículo 24. El lugar de su nacimiento nos fue dado claramente por Miqueas, quien dijo: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, versículo 2. En cuanto a las aflicciones que había de soportar por nuestra liberación y la muerte que iba a sufrir por nuestra redención, Isaías y Zacarías han hablado de esos asuntos de manera plena y con certeza. La gloria de su resurrección y la naturaleza de su reino y la gracia de la salvación que iba a traer a su pueblo han sido plenamente tratadas por Isaías, Jeremías y Zacarías. Tales promesas, declaradas y testificadas por estos hombres santos que estaban llenos del Espíritu de Dios, han sido el consuelo y la consolación de los hijos elegidos de Dios, quienes han nutrido, apoyado y sostenido su esperanza en estas promesas, esperando en la voluntad del Señor para que se manifieste lo que había prometido. Muchos reyes y profetas entre ellos han deseado grandemente ver su cumplimiento, sin cesar todo el tiempo de comprender en sus corazones y espíritus por fe las cosas que no podían ver con sus ojos. Y Dios ha confirmado a su pueblo de todas las maneras posibles durante su larga espera del gran Mesías, proveyéndole su ley escrita, que contenían numerosas ceremonias, purificaciones y sacrificios, que no eran más que figuras y sombras de las grandes bendiciones que habían de venir con Cristo, quien era la encarnación y la verdad de todas ellas. Porque la ley era incapaz de llevar a nadie a la perfección, solo presentaba a Cristo y como un maestro hablaba de él, y conducía hacia él, quien era, como dijo el apóstol Pablo, el fin y cumplimiento de la ley. De manera similar, muchas veces y en diversas ocasiones, Dios envió a su pueblo reyes, príncipes y capitanes, para liberarlos del poder de sus enemigos, para gobernarlos en paz, para recuperar sus pérdidas, para darles reinados florecientes, y mediante grandes proezas, hacerlos renombrados entre todos los demás pueblos. Hizo todo esto para darles un anticipo de los grandes milagros que habrían de recibir de este gran Mesías, quien estaría dotado de todo el poder y la fuerza del reino de Dios. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo y terminó el periodo predeterminado por Dios, este gran Mesías, tan prometido y tan esperado, vino. Él fue perfecto y cumplió todo lo necesario para redimirnos y salvarnos. Fue dado no solo a los israelitas, sino a todos los hombres, de todos los pueblos y de toda la tierra, para que por él la naturaleza humana pudiera ser reconciliada con Dios. Esto es lo que se declara claramente en el siguiente libro, el Nuevo Testamento, y allí se expone abiertamente. Este libro lo hemos traducido tan fielmente como hemos podido,
según la verdad y el estilo del idioma griego, para permitir que todos los cristianos, hombres y mujeres, comprendan y reconozcan la ley que deben obedecer y la fe que deben seguir. Es para declarar que esta reconciliación que el Señor Jesús, quien es su fundamento y sustancia, ha ordenado a sus apóstoles, a quienes ha encargado y mandado publicar su gracia a todo el mundo. Y los apóstoles, para cumplir con su deber de manera adecuada y clara, no solo se han esforzado y mostrado diligencia en cumplir con su embajada predicando la palabra de viva voz, sino que también han seguido el ejemplo de Moisés y los profetas, y han dejado un recuerdo eterno de su doctrina al reducir la Escritura, en la cual primero nos han contado la historia de las cosas que el Señor Jesús hizo y sufrió por nuestra salvación, y luego nos han mostrado su valor, qué ganancia obtenemos de ello y cómo debemos recibirlo. Toda esta colección se llama el Nuevo Testamento, y se llama así en relación con el Antiguo. Es el nuevo y eterno, que nunca envejecerá ni fallará, porque Jesucristo es su mediador. Él lo ha ratificado y confirmado con su muerte, por la cual ha logrado la remisión plena y completa de todos los pecados, prevaricaciones, que permanecían bajo el primer testamento. La Escritura también se llama Evangelio, es decir, nuevas y gozosas noticias, porque en ella se declara que Cristo, el único verdadero y eterno Hijo del Dios viviente, se hizo hombre, para hacernos hijos de Dios su Padre por adopción. Así, Él es nuestro único Salvador, a quien le debemos nuestra redención, paz, justicia, santificación, salvación y vida, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, quien ascendió al cielo para nuestra entrada allí y tomó posesión de él para nosotros, y es nuestro hogar, para ser siempre nuestro ayudador ante su Padre, como nuestro abogado, y perpetuamente haciendo sacrificio por nosotros, se sienta a la diestra del Padre como Rey, hecho Señor y Maestro sobre todo, para que pueda restaurar todo lo que está en los cielos y en la tierra, un acto que todos los ángeles, patriarcas, profetas, apóstoles no supieron hacer ni pudieron hacer, porque no habían sido ordenados para ese fin por Dios. Así como el Mesías había sido prometido con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento por muchos testimonios de los profetas, también Jesucristo fue declarado por testimonios seguros y ciertos como el único, y ningún otro, que había de venir y que debía ser esperado. Porque el Señor Dios nos ha hecho completamente seguros en este asunto por su palabra y por su Espíritu, por sus ángeles, profetas, apóstoles y aun por todas sus criaturas, que nadie está en posición de contradecirlo sin resistirse y rebelarse contra el poder de Dios. En primer lugar, el Dios eterno nos ha testificado por su propia voz, que es sin duda verdad irrevocable, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17, versículo 5. Y como dice San Juan, el Espíritu Santo mismo es nuestro gran testigo en nuestros corazones. Primera de Juan 5, versículo 1. El ángel Gabriel, enviado a la Virgen María, le dijo: «He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas 1, versículo 31 al 33. Este mismo mensaje fue dado en sustancia a José, y más tarde también a los pastores, a quienes se les dijo que el Salvador había nacido, quien es Cristo el Señor. Mateo 1, versículo 20 al 21. Lucas 2, versículos 10 al 11. Y este mensaje no solo fue traído por un ángel, sino que fue confirmado por una multitud de ángeles, quienes todos juntos glorificaban al Señor y anunciaban paz en la tierra. Simeón el justo lo confesó notablemente en el espíritu de profecía, y tomando al niño en sus brazos dijo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos». Lucas 2, versículos 29 al 31. Juan el Bautista también habló de él como era debido, cuando lo vio venir al río Jordán y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1, versículo 29. Pedro y todos los apóstoles han confesado, testificado, predicado todas las cosas que pertenecen a la salvación, de las cuales los profetas habían predicho que se cumplirían en Cristo, el verdadero Hijo de Dios.
y aquellos a quienes el Señor ha ordenado ser testigos hasta nuestra época han demostrado lo mismo ampliamente con sus escritos, como sus lectores pueden ver claramente. Todos estos testigos se unen a una unidad tan bien y están plenamente de acuerdo entre sí, que es fácil reconocer en tal acuerdo la verdad más cierta, porque no podría haber tal armonía en mentiras. Además, no solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los profetas y los apóstoles dan testimonio de Jesucristo. Sus propias obras maravillosas muestran su poder más excelente. Los enfermos, los cojos, los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, los leprosos, los lunáticos, los endemoniados e incluso los muertos resucitados por Él han llevado los emblemas de su poder. Por su poder, Él ha dado vida. En su nombre, las obras que le fueron dadas para hacer eran suficientes testigos de Él. Juan 10, versículo 25. Además, incluso los malvados y los enemigos de su gloria fueron constreñidos por la misma fuerza de la verdad a confesarlo y a reconocer su gloria. Por ejemplo, Caifás, Pilato y su esposa. No me importa mencionar el testimonio de los demonios y espíritus inmundos, dado que Jesucristo lo rechazó. En resumen, todos los elementos y todas las criaturas le han dado gloria a Jesucristo. A su mandato, los vientos cesaron, el mar embravecido se calmó, el pez trajo 2 dracmas en su vientre, las piedras, para rendirle testimonio, se rompieron en pedazos, el velo del templo se rasgó por la mitad, el sol se oscureció, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos fueron restaurados a la vida. No ha habido nada en el cielo o en la tierra que no haya testificado que Jesucristo es Dios, Señor y Maestro, y el gran embajador del Padre enviado aquí abajo para realizar la salvación de la humanidad. Todas estas cosas fueron anunciadas, manifestadas, escritas y firmadas en este testamento, por el cual Jesucristo nos ha hecho sus herederos en el reino de Dios su Padre, y nos declara su voluntad como un testador a sus herederos para que su testamento sea puesto en ejecución. Además, somos llamados a esta herencia sin distinción de personas, hombre o mujer, pequeño o grande, siervo o señor, maestro o discípulo, clérigo o laico, hebreo o griego, francés o latino, nadie es rechazado. Quien con confianza segura recibe a aquel que fue enviado por él, abraza lo que se le presenta. Y en resumen reconoce a Jesucristo por lo que Él es y como es dado por el Padre. Mientras tanto, todos nosotros que llevamos el nombre de cristianos, hombres o mujeres, permitiremos deshonrar, ocultar y corromper este testamento, que con tanta razón es nuestro, sin el cual no podríamos pretender ningún derecho al reino de Dios, sin el cual no conoceríamos las grandes bendiciones y promesas que Jesucristo nos ha dado, de la gloria y la bienaventuranza que ha preparado para nosotros? No sabemos qué nos ha mandado o prohibido Dios, no podemos discernir el bien del mal, la luz de las tinieblas, los mandamientos de Dios de las ordenanzas constitucionales de los hombres. Sin el Evangelio, todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio toda riqueza es pobreza, toda sabiduría es necedad ante Dios. La fuerza es debilidad, y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos con los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres son hechos ricos, los débiles fuertes, los necios sabios, los pecadores justificados, los desolados consolados, los que dudan seguros, y los esclavos libres. El Evangelio es la palabra de vida y verdad. Es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, y la llave del conocimiento de Dios, que abre la puerta del reino de los cielos a los fieles liberándolos de sus pecados, y la cierra a los incrédulos, atándolos en sus pecados. Bienaventurados todos los que oyen el Evangelio y lo guardan, porque de esta manera muestran que son hijos de Dios. Ay de aquellos que no lo oigan ni lo sigan, porque son hijos del diablo. Oh cristianos, hombres y mujeres, escuchen esto y aprendan, porque ciertamente el hombre ignorante perecerá en su ignorancia, el ciego que sigue a otro ciego caerá en el hoyo. No hay más que un camino hacia la vida y la salvación, y es la fe y la certeza en las promesas de Dios que no se pueden tener sin el Evangelio, porque al escucharlo y conocerlo, se nos da una fe viva,
junto con una esperanza segura y un amor perfecto hacia Dios y un amor vivo hacia nuestro prójimo. ¿Dónde está entonces su esperanza, si condenan y desprecian el oír, ver, leer y retener este santo evangelio? Aquellos que tienen sus afectos puestos en este mundo persiguen con todos los medios lo que creen que les traerá felicidad, sin escatimar esfuerzo, cuerpo, vida o reputación. Y todo lo que hacen al servicio de este cuerpo miserable, que tiene una vida tan vana, miserable e incierta. Cuando se trata de la vida inmortal e incorruptible, de la bienaventuranza eterna e inconmensurable, de todos los tesoros del paraíso, ¿no nos esforzaremos por perseguirlos? Aquellos que se dedican a las artes mecánicas, por más bajas y humildes que sean, gastan dolor y esfuerzo en aprenderlas y conocerlas, y aquellos que aspiran a una reputación de mayor excelencia atormentan sus mentes día y noche para entender algo de las ciencias humanas, que no son más que viento y humo. ¿No deberíamos entonces dedicarnos mucho más al estudio de esta sabiduría divina que trasciende todo el mundo y penetra hasta los misterios de Dios, los cuales le ha placido dar a conocer por su santa palabra? ¿Qué, entonces, nos apartará y alejará de este santo evangelio? ¿Las injurias, las maldiciones, deshonra y falta de honor mundano? Pero sabemos bien que Jesucristo ha recorrido el mismo camino que debemos seguir si queremos ser sus discípulos, que no debemos negarnos a ser despreciados, burlados, humillados y rechazados ante los hombres, porque así seremos honrados, valorados, glorificados y exaltados en el juicio de Dios. ¿Habrá destierros, proscripciones, privaciones de bienes y riquezas? Pero sabemos que, si somos desterrados de un país, toda la tierra es del Señor, y si somos arrojados de la misma tierra, de todos modos, no estaremos fuera de su reino. Sabemos que cuando somos despojados y empobrecidos, tenemos un Padre que es lo suficientemente rico para alimentarnos, incluso que Jesucristo se hizo pobre, para que lo sigamos en su pobreza. Habrá aflicciones, prisiones, torturas, tormentos, pero sabemos por el ejemplo de Jesucristo que Él es el camino para llegar a la gloria. Finalmente, habrá muerte, pero la muerte no acaba con una vida que merece ser vivida. En resumen, si tenemos a Jesucristo con nosotros, no encontraremos nada tan maldito que Él no convierta en bendición, nada tan execrable que no sea santificado, nada tan malo que no se vuelva para nuestro bien. No perdamos el consuelo cuando veamos que todos los poderes y fuerzas terrenales están en nuestra contra, porque la promesa no puede fallar, que el Señor en lo alto se burlará de todas las asambleas y esfuerzos de los hombres que conspiran contra Él. No nos desolaremos, como si toda esperanza estuviera perdida, cuando veamos morir y perecer ante nuestros ojos a los verdaderos siervos de Dios, porque fue dicho con verdad por Tertuliano, y así ha sido probado y será hasta la consumación de los siglos, que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Y tenemos una consolación aún mayor y más segura, cuando apartamos nuestros ojos de este mundo entero y dejamos de lado todo lo que podemos ver ante nosotros, para esperar con paciencia el gran juicio de Dios, por el cual, en un solo momento, todas las maquinaciones de los hombres contra Él serán abatidas, llevadas a la nada y derribadas. Esto sucederá cuando el reino de Dios, que ahora vemos en esperanza, se manifieste, cuando Jesucristo aparezca en majestad con sus ángeles. Será entonces cuando los buenos y los malos estarán presentes ante el tribunal de este gran Rey. Aquellos que han permanecido firmes en este testamento, que han seguido y guardado la voluntad de este buen Padre, estarán a su derecha como sus verdaderos hijos, y serán bendecidos por el cumplimiento de su fe, que será la salvación eterna. Y puesto que no se avergonzaron de poseer y confesar a Jesucristo, cuando fue despreciado y condenado ante los hombres, también compartirán su gloria, y serán coronados con Él en la eternidad. Pero los perversos, rebeldes y condenados que han despreciado y rechazado este santo evangelio, y de igual manera aquellos que, por aferrarse a su honor, riquezas y alta posición, no quisieron ser humillados y abatidos con Jesucristo, quienes por temor a los hombres desecharon el temor de Dios y como hijos bastardos desobedecieron a este Padre, todos estos estarán a la izquierda, serán ejecutados y expulsados, y como recompensa por su infidelidad recibirán la muerte eterna. Por lo tanto,
cuando escuchan que el Evangelio les presenta a Jesucristo en quien se han cumplido todas las promesas y dones de Dios, y cuando declara que fue enviado por el Padre, que descendió a la tierra y habló entre los hombres perfectamente todo lo que concierne a nuestra salvación, como fue predicho en la ley y en los profetas, debe serles más que cierto y obvio que los tesoros del paraíso se han abierto para ustedes en el Evangelio, que las riquezas de Dios han sido exhibidas y la vida eterna misma revelada. Porque esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, a quien ha establecido como el principio, el medio y el fin de nuestra salvación. Él, Cristo, es Isaac, el Hijo amado del Padre que fue ofrecido como sacrificio, pero que no sucumbió al poder de la muerte. Él es Jacob, vigilante pastor, que tiene tan gran cuidado de las ovejas que guarda. Él es el buen compasivo hermano José, que en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos, por más humildes y abyectos que fueran. Él es el gran sacerdote y obispo Melquisedec, quien ha ofrecido un sacrificio eterno de una vez por todas. Él es el soberano legislador Moisés, que escribe su ley en las tablas de nuestros corazones por su espíritu. Él es el capitán y guía fiel Josué, para llevarnos a la tierra prometida. Él es el victorioso y noble rey David, que somete por su mano todo poder rebelde. Él es el magnífico y triunfante rey Salomón, que gobierna su reino en paz y prosperidad. Él es el fuerte y poderoso Sansón, que con su muerte ha derrotado a todos sus enemigos. Se deduce que todo lo bueno que pudiéramos pensar o desear se encuentra solamente en este mismo Jesucristo, porque Él fue vendido para comprarnos de nuevo, cautivo para liberarnos, condenado para absolvernos, hecho maldición para nuestra bendición, ofrenda por el pecado para nuestra justicia, desfigurado para que nosotros fuéramos embellecidos, murió para darnos vida, para que por Él la furia se vuelva mansedumbre, la ira apaciguada, las tinieblas en luz, el temor en seguridad, el desprecio despreciado, la deuda cancelada, el trabajo aligerado, la tristeza en alegría, la desgracia en fortuna, la dificultad en facilidad, el desorden ordenado, la división unida, la ignominia ennoblecida, la rebelión sometida, la intimidación intimidada, la emboscada descubierta, los asaltos asaltados, la fuerza rechazada, el combate combatido, la guerra luchada, la venganza vengada, el tormento atormentado, la condenación condenada, el abismo hundido en el abismo, el infierno traspasado, la muerte muerta, la mortalidad hecha inmortal. En resumen, la misericordia ha tragado toda miseria y la bondad toda desgracia, porque todas estas cosas, que debían ser armas del diablo en su batalla contra nosotros, y el aguijón de la muerte para herirnos, se han vuelto para nosotros ejercicios que podemos aprovechar. Si podemos gloriarnos con el apóstol, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es porque el Espíritu de Cristo, prometido a los elegidos, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y por el mismo Espíritu estamos sentados entre aquellos que están en los cielos, de modo que para nosotros el mundo ya no existe, aunque nuestra conversación esté en él. Pero estamos contentos en todas las cosas, sea en el lugar, la condición, el vestido, la comida y todas esas cosas. Y somos consolados en la tribulación, gozosos en la tristeza, nos gloriamos bajo el vituperio, abundamos en la pobreza, somos calentados en nuestra desnudez, pacientes entre los males, viviendo en la muerte. Esto es lo que deberíamos buscar, en resumen, en toda la Escritura, verdaderamente conocer a Jesucristo y las infinitas riquezas que se encuentran en Él, y nos son ofrecidas por Él de parte de Dios el Padre. Si uno escudriña minuciosamente la ley y los profetas, no encontraría una sola palabra que no se dirija y nos lleve a Él. Y de hecho, puesto que Él está escondido en todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no hay cuestión alguna de tener o dirigirnos hacia otro objetivo. No, a menos que deliberadamente queramos apartarnos de la luz de la verdad para perdernos en las tinieblas de la mentira. Por lo tanto, con razón dice San Pablo en otro pasaje que no quiere saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y tal conocimiento
aunque pobre y despreciable para la mente de la carne, es, sin embargo, suficiente para ocuparnos toda nuestra vida, y no perderemos el tiempo si empleamos todo nuestro estudio y aplicamos todo nuestro entendimiento para aprovecharlo. ¿Qué más podríamos pedir como doctrina espiritual para nuestras almas que conocer a Dios, ser transformados a Él y tener su gloriosa imagen impresa en nosotros para que participemos de su justicia, lleguemos a ser herederos de su reino y lo poseamos al final en su plenitud? Pero la verdad es que desde el principio Dios se ha dado a sí mismo y actualmente se da más plenamente para que lo contemplemos en el rostro de su Cristo. Por lo tanto, no es lícito que nos apartemos y desviemos siquiera en lo más mínimo por esto o aquello. Al contrario, nuestras mentes deben detenerse en el punto donde aprendemos en la Escritura a conocer a Jesucristo y solo a Él, para que seamos llevados directamente por Él al Padre, quien contiene en sí mismo toda perfección. Aquí, digo una vez más, está encerrada toda la sabiduría que los hombres pueden entender y deben aprender en esta vida, la cual ningún ángel, ni hombre, vivo o muerto, puede añadir o quitar. Aquí es donde debemos detenernos y poner un límite a nuestro entendimiento, sin mezclar nada de nuestra parte con ello y rechazando cualquier doctrina que se pueda añadir a ello. Porque cualquiera que emprenda a enseñar una sola sílaba más allá de lo que se nos enseña aquí, debe ser maldito ante Dios y su iglesia. Y ustedes, reyes, príncipes y señores cristianos, que han sido ordenados por Dios para castigar a los malvados y sostener a los buenos en paz, conforme a la palabra de Dios, a ustedes les corresponde hacer que esta doctrina sagrada, tan útil y necesaria, sea publicada, enseñada y comprendida en todas sus tierras, reinos y dominios, para que Dios sea magnificado por ustedes y su evangelio exaltado, porque por derecho le corresponde que todos los reyes y reinos le obedezcan en toda humildad y sirvan a su gloria. Recuerden que el imperio soberano, por encima de todos los reinos, principados y señoríos, fue dado por el Padre al Señor Jesús, y a Él se le debe temer, reverenciar y honrar por todos, grandes o pequeños. Recuerden lo que fue predicho por los profetas, que todos los reyes de la tierra le rendirán homenaje como su superior, y le adorarían como su Salvador y su Dios. Que esto se haga realidad en ustedes. Y recuerden que no es deshonra para ustedes estar sujetos a tan grande Señor, como si de esta manera su propia majestad y alto lugar fueran disminuidos y llegaran a ser nada, porque es el mayor honor que puedan desear legalmente ser conocidos y considerados como los oficiales y tenientes de Dios. Es indispensable que Jesucristo, en quien Dios quiere ser glorificado y exaltado, no tenga dominio sobre ustedes, y de hecho, es bastante razonable que ustedes sean los primeros en darle esta preeminencia, siempre que su propio poder esté fundado solo en Él. De lo contrario, qué ingratitud sería que quisieran excluir a aquel que los ha establecido en el poder que poseen y que los mantiene y los conserva en Él. Además, deben saber que no hay mejor fundamento, ni uno más firme, para mantener sus dominios en verdadera prosperidad, que tenerlo a Él como jefe y Señor, y gobernar a su pueblo bajo su mano, y que sin Él no pueden ser permanentes ni durar mucho tiempo, sino que serán maldecidos por Dios, y en consecuencia caerán en confusión y ruina, puesto que Dios les ha dado así la espada en la mano para gobernar a sus súbditos en su nombre y por su autoridad, ya que les ha hecho el honor de darles su nombre y título, ya que ha santificado su posición por encima de los demás, para hacer que una parte de su gloria y majestad se refleje en ella, que cada uno de ustedes se comprometa con su propia mano a magnificar y exaltar a aquel que es la verdadera y gloriosa imagen de Dios, en quien Él se representa plenamente a nosotros. Además, para hacer esto, no basta con confesar a Jesucristo y profesar ser suyos, de modo que tengan el título sin la verdad y la realidad del asunto. Deben dar lugar a su santo evangelio y recibirlo con obediencia y humildad. Ese es un oficio que todo hombre debe cumplir, pero a ustedes les corresponde especialmente asegurarse que el evangelio sea escuchado, de que sea publicado en sus tierras, para que sea conocido por el pueblo que ha sido confiado a su cargo, para que ellos lo conozcan como siervos y ministros de este gran Rey, y le sirvan, y le honren, obedeciéndolos a ustedes bajo su mano y bajo su guía. Esto es lo que el Señor les exige a ustedes a través de su profeta, cuando los llama guardianes de su iglesia,
porque esta tutela y protección no es cuestión de aumentar las riquezas, privilegios y honores del clero, lo cual los hace altivos y orgullosos, viviendo en pompa y en toda disolución, contrarios a su estado adecuado. Mucho menos se trata de mantener al clero en su orgullo y demostraciones desordenadas, más bien se trata de asegurarse de que toda la enseñanza del Evangelio se mantenga en su pureza y verdad, que las sagradas escrituras sean predicadas, leídas y examinadas fielmente, que Dios sea honrado conforme a la regla que nos ha sido dada en ellas, y que la Iglesia sea bien gobernada, que todo lo que sea contrario al honor de Dios o al buen gobierno de la Iglesia sea corregido y reprimido, para que el reino de Jesucristo florezca por el poder de su palabra. Oh, ustedes que se llaman a sí mismos obispos y pastores del pobre pueblo, asegúrense de que las ovejas de Jesucristo no sean privadas de su pasto adecuado, y que no se les prohíba ni impida a ningún cristiano, libremente en su propio idioma, leer, manejar y escuchar este santo evangelio, viendo que tal es la voluntad de Dios y Jesucristo lo manda. Porque para esto ha enviado a sus apóstoles y siervos por todo el mundo, dándoles el poder de hablar en todas las lenguas, para que en cada idioma prediquen a toda criatura, y a los que ha hecho deudores, a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los simples, para que ninguno sea excluido de su enseñanza. Seguramente, si verdaderamente son sus vicarios, sucesores e imitadores, es su oficio hacer lo mismo, velando por el rebaño y buscando todos los medios posibles para que todos sean instruidos en la fe de Jesucristo, por la pura palabra de Dios. De lo contrario, ya está proclamada y escrita la sentencia de que Dios demandará sus almas de sus manos. Es la voluntad del Señor de las luces, por su Espíritu Santo, por medio de este santo y salvador Evangelio, enseñar a los ignorantes, fortalecer a los débiles, iluminar a los ciegos, y hacer que su verdad reine entre todos los pueblos y naciones, para que el mundo entero conozca un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, una sola fe, un solo Evangelio. Amén. A todos los que aman a Cristo y su Evangelio, salud. Cristo es el fin de la ley. Por John Calvin. Colgado en el madero.